Mis amigos, los eventos que se desarrollaron en el llamado Anillo de Asia cambiaron la dinámica del poder de forma irreversible. Y las señales emitidas en las últimas semanas muestran que el margen de maniobra de Pekín se ha reducido drásticamente. Y el temblor se puede sentir aquí, en Brasil. Mira, lo que pasó en las playas y bases de Filipinas ya no fue un simple ejercicio de entrenamiento de rutina ni una demostración protocolaria de cooperación militar. Estamos presenciando el último clavo en el ataúd de las ambiciones de la Marina China en el Pacífico Occidental. Se realizaron 2 pruebas de disparo de sistemas de armas pesadas en suelo filipino y eso cambió el cálculo del enfrentamiento en la región. Por un lado, las fuerzas estadounidenses operando el lanzador móvil Typhoon, una estructura capaz de disparar los misiles de crucero Tomahawk de largo alcance, conocidos por su capacidad de alcanzar objetivos navales a más de 1.500 kilómetros de distancia. Por otro lado, las guarniciones de Japón desplegaron el sistema Type 88, una batería de misiles antibuque diseñada específicamente para impedir el paso de flotas en aguas estrechas. Amigos míos, esto es desesperación por parte de China. Los medios estatales chinos reaccionaron de forma inmediata e histérica. Pero la cruda verdad que reconocen los analistas tras bambalinas, los analistas de sofá, los fastidiosos de teclado, es que casi no hay nada que el mando central de Pekín pueda hacer para revertir esta nueva realidad en tierra. Ahora guarda una pregunta fundamental en tu mente mientras analizas los hechos técnicos que te voy a mostrar ahora. Si eres un analista de élite, al final de este video tendrás que decidir si lo que enfrenta Pekín es una estrategia de cerco implacable o un escenario de puro desespero de Occidente. Pero ahora suscríbete al canal, activa la campanita de notificaciones y deja tu like en el video porque da trabajo hacerlo. Para comprender el impacto real de este disparo, es necesario mirar la geografía de la región y entender el concepto fundamental de la primera cadena de islas. Estamos hablando de una barrera natural continua que se extiende desde Japón, pasa por Taiwán, mira el mapa, baja por el archipiélago de Filipinas y llega hasta Malasia e Indonesia. Es esta ruta la que está asfixiando a China. Ellos le tienen muchísimo miedo a eso. En la jerga de inteligencia, esa línea no es solo una secuencia de países aliados de Washington. Funciona como un verdadero candado geopolítico. ¿Entendiste? Ese cinturón de islas bloquea completamente el acceso de la Marina de China al océano abierto y al resto del mundo, a menos que estas naciones permitan el paso, claro. Pero, ¿ya pensaste? Eres el más grandulón de la región, pero para salir, para ir al baño, tienes que pedir permiso. Ahora ven conmigo. Durante toda la Guerra Fría y la era posterior a la Guerra Fría, ese candado permaneció deliberadamente abierto. Sí, estamos en paz, ¿verdad? Pueden pasar. Bueno, Estados Unidos optó por no fortificar esas islas porque en ese periodo histórico China era vista como un activo estratégico útil para contrarrestar el peso de la Unión Soviética. Nadie hace eso gratis. Occidente hizo la vista gorda ante el crecimiento económico y militar de Pekín a cambio de estabilidad comercial. Incluso, quien aceleró el crecimiento de China fueron los Estados Unidos. Si hubieran sabido que crearon un dragón que podría devorarlos. Mis amigos, nadie avisó que el tiempo se acabó. En las últimas décadas, el comportamiento del régimen chino cambió de forma agresiva, transformando lo que antes era un socio comercial en una fuerza hostil determinada a empujar las flotas occidentales fuera de su área de influencia. La consecuencia directa de este cambio es que el candado geopolítico acaba de ser destruido. Acabamos de entrar en las etapas iniciales de una fortificación masiva de la cadena de islas, llevada a cabo no solo por Washington bajo el mando de Trump, sino también de forma autónoma por los propios países del archipiélago que percibieron el peligro inminente del dragón. Y la gran revolución de esta jugada estratégica no está en el poder de fuego bruto de los misiles, sino en la ingeniería logística de su distribución. Tanto el lanzador estadounidense Typhoon como los sistemas japoneses Type 88 comparten la misma característica operativa. Pon atención. Son plataformas totalmente móviles, montadas sobre chasis de camiones pesados. Y lo que los analistas tras bambalinas necesitan comprender es que ya no necesitas gastar miles de millones de dólares para construir, operar y proteger portaaviones gigantes que sirven como blancos fijos para misiles hipersónicos. En la guerra contemporánea de negación de acceso, solo necesitas a un sargento al mando de un camión militar común, escondido en una carretera secundaria en el interior de una isla remota de Filipinas, en esos bosques interminables.
El misil Type 88 es un sistema con un alcance limitado a unos 120 kilómetros, pero el Typhoon estadounidense extiende esa línea de destrucción mucho más allá del horizonte visual. El sistema se programa solo en milisegundos, y lo que sucede en la práctica es que el mando en Pekín cree que tiene el control de los mares, pero en realidad solo tienen un objetivo en movimiento imposible de rastrear. El sistema estadounidense no solo está ganando el combate, está humillando la planificación estratégica del agresor. Filipinas, históricamente, tiene una de las capacidades militares más bajas y erráticas de toda la región. Pero, en el momento en que distribuyes camiones tácticos operados por infantes de marina estadounidenses y especialistas japoneses a lo largo del territorio, todo lo que flota se asienta. Y 1000 kilómetros del archipiélago se convierten en una zona de exclusión total para los posibles intrusos. Exclusão total para os navios chineses. El hechizo se vuelve contra el hechicero. Si el camión cambia de posición cada 2 horas entre las selvas tropicales y las montañas, y si logran desarmarlos. Sin embargo, para transformar el sistema estadounidense, está en él hacer instaurar uno nuevo. Ataque estável, a frota chinesa foi efetivamente castrada em sua capacidade de progressão. El estadounidense quiere el sistema de gobierno de Pekín en cuanto a seguridad. Lo que él quiere es seguridad y preparados en la cadena como la isla de Taiwán. Pero si crees que esa barrera se limita a Filipinas, estás equivocado. La señal que ha dado la ingeniería logística y militar de Japón es la que realmente debería quitarte el sueño. No el mío, no el tuyo, sino el de China. Porque lo que te voy a revelar ahora conecta el archipiélago filipino directamente con las aguas de Taiwán y el despertar de una fuerza que ha estado dormida desde 1945. Amigos míos, esta es la primera vez desde el final de la Segunda Guerra Mundial que Japón realiza una prueba de un sistema de armas de naturaleza puramente ofensiva fuera de sus propias islas natales. Después de la derrota del siglo pasado, Tokio fue obligada, por los términos impuestos por Estados Unidos, a adoptar una constitución de neutralidad pacífica permanente, limitando sus fuerzas armadas a tareas estrictas de autodefensa doméstica. Esa barrera jurídica se está desintegrando rápidamente ante los ojos del mundo. Ahora todo ha cambiado. Japón posee, por mucho, la segunda marina de aguas azules más moderna, capaz y avanzada de todo el planeta. En el momento en que el gobierno japonés decide romper el aislamiento institucional y comienza a posicionar y probar sus activos de artillería pesada y misiles antibuque en territorio de países socios a lo largo del Pacífico, el panorama cambia. Deja de importar cuál será el futuro de las relaciones políticas internas en Washington o el grado de aislamiento de futuras administraciones estadounidenses. Japón asumió la responsabilidad directa de patrullar y sellar las rutas de salida del Mar de China, asegurando que la flota de Pekín permanezca confinada en un lago cerrado al lado oeste de la cadena de islas. Toda esa arquitectura de misiles y lanzadores móviles tiene una conexión directa y brutal con la economía real, afectando la base de la supervivencia diaria de los ciudadanos comunes dentro del territorio chino. Para comprender la gravedad de este estrangulamiento, necesitamos mirar la extrema vulnerabilidad estructural de un país que depende completamente del flujo ininterrumpido de las rutas marítimas globales. Déjame explicarte algo muy directo que va a cambiar completamente tu comprensión sobre el peligro que China puede representar realmente para el mundo. Mira esto, China no es bajo ningún criterio técnico un territorio autosuficiente. No en energía, no en comida, no en industria. El funcionamiento de las industrias y la propia alimentación de su población dependen de la importación masiva de energía del Medio Oriente, además de fertilizantes, fosfato e insumos químicos esenciales que vienen de otros continentes. De Brasil se llevan la soya, el mineral de hierro, la carne y otros productos básicos que simplemente sin la importación no es posible alimentar a esa gente. 1.000 millones de bocas, no te olvides de eso. Sin esos insumos importados, el suelo chino pierde totalmente la capacidad mecánica de producir los alimentos necesarios para sostener a toda su gente. El modelo económico de Pekín exige la entrada continua de materia prima bruta para transformarla en productos manufacturados que necesitan ser exportados en barco para pagar las cuentas del Estado. O sea, la materia prima necesita barco. El producto terminado y fabricado necesita barco. Y el barco solo sirve si el mar está abierto. Si interrumpes los canales de navegación, el engranaje se desmorona en cuestión de meses.
Y es por eso que el control de la primera cadena de islas representa el dominio sobre la válvula de oxígeno de la economía china. Mis amigos, el dragón comunista invencible de China, amiga de Lula, es más frágil que una copa de cristal. Estados Unidos y Japón tienen el poder naval clásico para cerrar ese grifo cuando quieran. Naciones como Singapur y Malasia controlan el estrecho de Malaca, también bajo influencia estadounidense y de la India, una rival natural de China. El punto de estrangulamiento por donde pasa casi todo el petróleo destinado a Pekín. Australia extiende sus sistemas de vigilancia para blindar el corredor del sur. Y ahora, con estas pruebas coordinadas, Filipinas distribuye sargentos en camiones comunes equipados con misiles de crucero de alta letalidad por sus carreteras arqueadas. Quien controla este archipiélago tiene el control firme sobre la válvula de supervivencia del régimen vecino. Un gobierno que no puede garantizar la subsistencia interna sin el permiso de los vecinos que rodean su mar, no tiene condiciones materiales para sostener un conflicto de desgaste prolongado. O sea, no existe la soberanía verdadera y máxima. Solo existe en tiempos de paz, y por eso China camina con cuidado para lidiar con Estados Unidos y los aliados de Occidente. Ahora, vimos el diseño táctico del candado geopolítico a lo largo del Pacífico. Vimos la ruptura histórica de la neutralidad japonesa por primera vez en más de 80 años. Vimos el colapso estructural de la seguridad del suministro en Asia. Ahora, observa con atención las piezas en movimiento en el mapa. Por un lado, el despliegue coordinado de baterías de misiles móviles que anulan la utilidad de la flota de Pekín se asemeja a una estrategia implacable de contención a largo plazo. Por otro lado, la reacción de furia y el rechazo automático de los medios estatales chinos ante algunos camiones en suelo filipino expone el tamaño de su desesperación al darse cuenta de que su vulnerabilidad estructural ha sido mapeada de manera definitiva. Llegó la hora de que des tu veredicto técnico, ¿recuerdas? Pero ahora quiero separar a los fuertes de los débiles. Quiero tu posicionamiento táctico aquí en los comentarios de este video ahora. Prepárate. Si comprendiste que la barrera montada en la cadena de islas anuló la proyección de Pekín y dejó al régimen sin una salida real, escribe en los comentarios la palabra estrategia. Pero si consideras que la reacción histérica del sistema chino comprueba que descubrieron que su supervivencia alimentaria y energética está bajo control ajeno, escribe la palabra desesperación. Voy a leer cada uno de esos comentarios personalmente para saber quién aquí es un analista de élite y quién todavía está atrapado en el análisis de sofá. Expón tu percepción técnica porque el tiempo de la duda se acabó. China está acorralada. Y lo que vimos en Filipinas fue el último clavo que se terminó de clavar. Mientras los medios se enfocan en la retórica, los camiones ya están en posición. La señal fue dada, amigos míos. El escenario está montado y las fuerzas ya se están moviendo tras bambalinas. Y para ti que quieres entender el juego real antes de que el sistema colapse por completo, el camino no está en las redes sociales abiertas, por eso construimos nuestro búnker de inteligencia. Una plataforma exclusiva, un ambiente totalmente protegido donde la censura simplemente no puede detenernos. Ahí dentro hay más de 3.000 analistas de élite que diseccionan cada movimiento geopolítico y económico en tiempo real, entregando la información cruda que nadie más tiene el valor de mostrar y financiando la verdad que traemos aquí en la plataforma de YouTube. Mis amigos, el acceso está en la pantalla ahora con el código QR, el enlace está en la descripción del video y en el primer comentario fijado. Entra ahí y asegura tu lugar antes de que se cierren las puertas. Y si quieres proteger tu casa y a tu familia de la ingeniería social que está destruyendo nuestra cultura, conoce nuestro canal de series y películas. Una curaduría blindada hecha para que la veas con quienes amas, sin culto a la cultura woke, sin quejas, directo al grano. Es justamente para ti que pasas una hora en Netflix, una hora en Amazon, solo para elegir algo bueno porque todo se volvió una porquería. Bueno, nosotros resolvimos tu problema. Entonces, el enlace está en la descripción, en el comentario fijado y también en la tarjeta que va a aparecer aquí en tu pantalla. Ahora viene la parte más agradable de este video. Suscríbete al canal, activa la campanita de notificaciones, dale like al video, ahora blinda tu mente. Yo soy Shimon Oliveira y te veo en la próxima. Hasta entonces.